ya, bueno, asumiendo el control del programa, porque ¿cómo es eso, Pedro? Estuvimos a punto de que nos arrucharan el cargo. Pedro llegó al estudio, mire, Pedro llegó al estudio, se colocó las manos y dijo, Dios mío, ya, hasta aquí fue. Me quedé desempleado. Pedro Yajure sabrá mucho, pero le sale, mira para acá, serrucho. Pedro dijo, yo tengo 5 hijos que mantener. ¿5 o 6? 25 que... Miren, arrancamos acá, bueno, viendo imágenes, esto le contamos para quienes están conectados a través de la radio, bueno, parte de la celebración de la Zaragoza, esta fiesta popular, además de la cual hablaban Jessica y José Manuel en la parte anterior. Queremos agradecerle a Jessica Sosa y José Manuel Blanco que estuvieron compartiendo con ustedes en la primera parte del programa. Y cayeron por inocente. Sí. Ajá. Mira, pero tenemos un invitado además súper especial que ya lo vamos a presentar. Un momento con... Porque fíjense que nuestro invitado está muy acorde incluso a la fecha de este día. Él es viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, también presidente del Centro de Diversidad Cultural y es el profesor Benito Iradi, a quien le agradecemos que comparta con nosotros hoy. ¿Cómo está? Bienvenido. Gusto en saludarle. Hola, hola Venezuela, es la frase, ¿no? Ajá. Sí, esa es la frase mágica. 20 puntos para el profesor. No cayó por inocente. No cayó por inocente. Mire, queremos arrancar. Hoy es Día de los Inocentes, Día de los Santos Inocentes. ¿Por qué es el Día de los Santos Inocentes? Vamos a empezar por allí. Ese es un asunto muy serio. Sí, ¿por qué? Cuéntenos. Bueno, lo que la Iglesia impuso, lo que la Iglesia Católica dejó, lo que significa para todas las regiones de este continente latinoamericano, esa relación entre la Iglesia Católica y la presencia europea. Hay un calendario que se cumple, el calendario gregoriano desde el año 1583 aproximadamente, y se impuso un calendario distinto a un calendario anterior que era el calendario juliano. Y a través de ese calendario gregoriano la Iglesia establece fechas puntuales para las celebraciones a las que eran obligados nuestros hombres y mujeres indígenas, descendientes de africanos, de tal manera que la Iglesia impuso la celebración del Día de los Santos Inocentes. Mucho tiempo antes, en el calendario juliano, había una fecha que era la celebración del Día de los Locos, porque no se quería ver ese día tan trágico en que Herodes decide sacrificar a los niños como un día triste, y la misma Iglesia en la Edad Media introduce variantes para una gran festividad que tenía muchas connotaciones y que de alguna manera la Iglesia Católica, por la vía del papado correspondiente, definitivamente prohibió, y se vuelve al Día de los Santos Inocentes. Pero en nuestro pueblo venezolano se sigue recordando tanto la celebración de los locos como la celebración de los Santos Inocentes, un mismo día que es el 28 de diciembre. ¿Qué hace particular para Venezuela esta celebración? Bueno, forma parte del calendario festivo de la Navidad. La Navidad que se inicia con el nacimiento del Hijo de Dios y que prosigue para nosotros, al menos en Venezuela, hasta una fecha que conocemos como el día 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. Entre el día del nacimiento de Jesús y todas las fechas posteriores hay una rica variedad muy distintiva en cada región de formas de celebración. Para dar un ejemplo, el origen de la fecha en que aparece el Hijo de Dios, en que nace el Hijo de Dios, tiene en toda la zona central de Venezuela, en toda nuestra costa central y en casi toda la región, lo tenía antes, la celebración de los pastores. Citemos un ejemplo, los pastores del Limón, donde por lo general el hombre viste de mujer y la mujer viste de hombre. Era una tradición festiva el 28 de diciembre, curiosamente, en casi todas las regiones de Venezuela. Se le decía mojigangas a esa forma de invertir las características de las personalidades en esa fiesta. Por ejemplo, al vaquero le dicen, ¿qué mojiganga eres tú con esos bigotes? Así es. Así. Mira, una pregunta, y este tipo de enriquecimiento folclórico en cada región se celebra este día, pero con diferentes motivos. Por ejemplo, en Portuguesa hay una zona en Agua Blanca, se celebran las locainas. Muy cerca de Portuguesa, en Lara, se celebran las
Zaragoza. ¿Cuál es la diferencia? Y hacia los lados de Monaga, el baile del mono, Sí. entre otros. Se celebra de maneras muy distintas. Por ejemplo, en el llano se mantiene la palabra locos y locainas. Si tenemos un ejemplo, tú lo acabas de decir, Aguas Blancas en el estado portugués. Y es muy curioso porque es una celebración que tiene un acompañamiento musical de instrumentos de cuerda, pero que además se caracteriza allí en Aguas Blancas porque utilizan algo equivalente a lo que puede ser un títere, y hay una teatralidad. Ellos llaman la familia rumbo a esos títeres con los que van haciendo bailar la simbología de personajes que curiosamente tienen rasgos afrodescendientes, esos muñecos. Pero no solamente vemos esa celebración de locos y locainas en esa región, podemos citar otros. Por ejemplo, los locos y locainas de la Yuca en el estado Barinas, que tiene similitudes en la región andina. Pero es tan distinta la manera de celebrar esa festividad del día 28 de diciembre en los Andes a lo que puede ocurrir, como hablan ustedes, han indicado, la Zaragoza. La Zaragoza es profundamente religiosa. Se inicia la celebración con lo que se denomina el rompimiento en la población de Sanares el día 27 y llevan en un recorrido las imágenes religiosas de lo que significó la matanza de Herodes. Hay unas imágenes religiosas que ellos portan y realizan misas en 2 iglesias distintas en la región. Quizás es el día más vinculado a lo religioso, donde hay menos bromas, donde hay menos chistes, pero si vamos a ese sitio que ustedes acaban de citar y que está totalmente distanciado en la geografía, que es Caicara de Maturín, allí ocurre algo muy interesante, porque la mezcla de elementos indígenas con elementos afrodescendientes es muy visible en la música. Todavía existen allí los llamados carrizos o flautas de pan, con los que se hace un tipo de música llamado mare-mare o llamado marisela, que son los elementos musicales más presentes. Pero también está un instrumento musical llamado carángano, que es un instrumento musical de procedencia totalmente africana. Es una gran fiesta, es un colorido de fiesta con miles y miles de personas en la calle. Desde el día 27 vienen de caseríos vecinos y toman totalmente esa plaza fundamental. Incluso hubo un alcalde que construyó un monódromo, así le llaman. Monódromo, al lugar donde se reúnen, pero realmente el sitio de la festividad era alrededor de la iglesia, porque es una vinculación con lo católico. Profesor, tenemos que hacer una pausa, presentar un tema musical. Queremos también profundizar en ese esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo Nacional por mantener esa raíz cultural, por las declaraciones de la UNESCO a nuestros patrimonios, y quiero andar un poco allí porque allí, bueno, usted es experto en la materia, pero le quería preguntar algo. ¿Usted toma café el Día de los Inocentes? Porque da por costumbre que uno ofrece café y nadie quiere tomar café. Sí, bueno, antes le ponían un toque de sal, pero estamos advertidos ya en el programa porque empezó la celebración y estamos preparados. Porque le ofrecí, yo le dije, ¿usted tomó café? Y el profesor está dudando en tomar o no café, pero no le vamos a... Ese café está buenísimo, además lo hizo María Silva. Bueno, María Silva me dijo, agarra el café, Pedro. Entonces cuando revisé la taza no había nada. No había café, cayó por inocente, pero el profesor sí va a tomar café y nos va a contar qué tal está el café. Vamos a hacer el corte y usted va a anunciar, además, el tema que viene a continuación, porque usted es nuestro locutor invitado. El tema que viene a continuación está acá en Resaltador. Si se lo sabe, lo canta. Serenata guayanesa, el tema Caracha, Simón Caracha. ¿Cómo dice ese tema? Oye, ese tema yo no me lo sé. No, me y rasparon ustedes. Y Pedro, mire Pedro... Caí por inocente. No, pero mira, Pedro, les voy a contar algo. Yo digo, Pedro, ¿tú te sabes el tema? Y Pedro me decirme, no me lo sé. Pedro me sigue... Y yo, ajá, no se sabe el tema. Vamos a dejar que lo cante Serenata Guayanesa mientras el profesor Benito Iradi va a probar el café a ver qué tal quedó hoy Día de los Inocentes. Día de los Inocentes. Continúa al aire.
Bellas imágenes de nuestra tierra llanera, de nuestras manifestaciones folclóricas y culturales. Además declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Además, esta última declaración la compartimos con Colombia. Benito Iradí nos acompaña el día de hoy, además viceministro de Identidad y Diversidad Cultural. Habíamos dejado en la parte anterior el tema, quizás el desglose de esas manifestaciones culturales y folclóricas por región. Usted nos decía que quedan pendientes algunas. ¿Cuáles son? Sí, indudablemente, además de citar las que corresponden al llano, como hemos conversado, y la que corresponde al oriente, en el caso de la celebración del baile del mono, tenemos una que es muy impactante por su colorido, por su belleza, por su capacidad creativa y artística, que se celebra de manera muy particular en el estado Falcón, en la población del Puerto de la Vela. Son los locos de la vela, que desde el día 27 de diciembre empiezan sus preparativos, y un día como hoy, 28 de diciembre, es la gran celebración. Todas las calles de la población de La Vela son tomadas por ellos. En otra región que tenemos también una forma distintiva de celebrarlo es los Andes. En los Andes, por ejemplo, en el estado Trujillo, particularmente en la población de Santana, también se le denomina locos, los locos de Santana. Se celebra en los Andes venezolanos, igualmente en el estado Mérida, además del estado Táchira. Pero hay una quinta región de Venezuela donde hay una gran relación y un vínculo con Caracas, porque se trata de lo que se denomina bandos y parrandas de los santos inocentes. Es muy afrodescendiente. En el estado Miranda, por ejemplo, en una población como Caucagua, en primer lugar se lee un bando, se dice a través del bando una cantidad de bromas, un bando hecho en testamento, algo parecido. Algo parecido a lo que es el testamento en la quema de Judas. Y a partir de la lectura del bando, donde se hacían las tareas, sale la celebración. Se acompaña con una música de mucha calidad, porque la presencia de instrumentos de metal y de instrumentos de percusión hace muy festiva la celebración. Es común en toda la zona central costera de Venezuela. En la parte ya hacia el suroriente, sureste, lo que es Apure, Bolívar, por allá, ¿qué manifestaciones hay? Bueno, se celebra igualmente el Día de los Inocentes, pero no de manera tan colectiva. Normalmente hay lo que se llaman mojigangas, que son las inversiones de roles. El hombre se viste de mujer, la mujer se viste de hombre y salen a parrandear. ¿De dónde ese término, profe? Mojiganga es un poco muy tomado de la particularidad del oriente venezolano. No te podría decir exactamente la definición de la palabra, pero del oriente se extendió a muchas otras regiones. Es la inversión de los roles, y la celebración de la mojiganga se combina en el oriente venezolano con los cantos de aguinaldo, con los cantos de villancicos, en fin. No olvidemos que el oriente fue el comienzo de lo que es Venezuela. Todo empezó en la isla de Cubagua, y esas tradiciones que traen los europeos, particularmente los españoles, quedaron regadas en toda esta zona oriental, y posteriormente se difunden hacia otras regiones. La mojiganga también pudiera ser la ridiculez que hace cualquiera en una ropa. Quítate esa mojiganga. Quítate esa mojiganga, así es. ¿Usted usa ese término? ¿Sí? En mi pueblo utiliza mucho ese término. Así es. Y tiene otra particularidad el Día de los Inocentes, que son las bromas, como lo que hicieron ustedes hoy en el programa, donde se invirtieron los roles de quienes estaban en la conducción del programa. Y de alguna manera también en esa fecha la gente hace bromas de todo tipo. ¿Cuál broma le han hecho a usted, profe? Un día como de los Inocentes. Bueno, darme café sin azúcar, por ejemplo. ¿Cómo está ese café? Está sin azúcar. No, pero para el Día de los se refería a Inocentes. eso. Nair dijo que el azúcar, y María dijo el azúcar para el profesor es para cuidar su figura. Claro. Porque la figura de Yahur está perdida. Así es. Pero bueno, es muy característico. Incluso era costumbre, y ya poco lo vemos, que incluso en estos tiempos en las grandes ciudades, la edición masiva de publicaciones, los diarios, los periódicos, a veces aparecían noticias que de alguna manera le causaban algún impacto a quien podía leerlas en ese momento. Que seguro en esta oportunidad será por redes sociales. Sí, será Habrá por que estar redes muy sociales. pendiente hoy. Seguro. Profesor, en cuanto al continente, la celebración de este día, ¿es muy parecido a lo que se celebra en Venezuela con el resto de los países vecinos? Sí, está presente en todo el continente, de manera muy destacada en regiones de Centroamérica y México,
es muy señalado, pero es frecuente en toda la región, porque no olvidemos esto, la historia es una sola. Fue lo que la Iglesia Católica impuso. Y la Iglesia Católica le impuso a personas que no podían comunicarse a través de una misma lengua, porque los indígenas hablaban hace 400 años sus propias lenguas indígenas y los africanos trajeron sus lenguas africanas, pero a los esclavizados indígenas y africanos le imponían ese tipo de celebración y eso generó todo un concepto de creatividad del pueblo, porque el pueblo inventaba cómo vestirse, inventaba qué instrumentos musicales usar. Por eso vemos esa gran mezcla de elementos culturales que es la diversidad muy característica de nuestras poblaciones y que es común. El espacio cultural latinoamericano es un espacio cultural común. Profe, queremos conversar con usted acerca de la reciente declaración que la veíamos en algunas imágenes acá, compartimos con ustedes ahorita, y es la de los cantos del trabajo del llano colombo venezolano, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es el más reciente que tenemos. Quiero que nos hable un poco acerca de esa solicitud. ¿Qué fusiona además dos países? Sí, es uno de los temas más hermosos que hemos presentado ante la UNESCO. En primer lugar, porque es compartido con Colombia. ¿Lo presenta Venezuela o lo presentaron ambos? Ambos países. Fue una propuesta del año 2011 de la parte colombiana. Y desde el año 2011 hemos venido trabajando rigurosamente ese expediente que presentamos en el mes de marzo del año 2016 a París, a la Secretaría de la UNESCO, esperando pues hasta diciembre del 2017, cuando se dio la evaluación. Pero es importante destacar que es un expediente en el cual nuestro gobierno bolivariano toma conciencia del riesgo en que están esos cantos de ordeño, esos cantos de arreo. Se ha vuelto todo un proceso tecnológico, lo que es la extracción de la leche y, por supuesto, la aparición de la vía asfaltada, el desplazamiento de muchos campesinos del llano a las grandes concentraciones urbanas, ha hecho que esa tradición en ambos países empiece a correr riesgo. ¿Dónde nace esa tradición? Sabemos que esa parte donde en Colombia se escucha muy popularmente, perteneció en alguna oportunidad, según el mapa de 1830, perteneció a Venezuela. Pero ¿dónde nace en sí esa tradición? Sí, efectivamente fuimos un solo territorio. El 15 de febrero de 1819, el Congreso Constituyente de Angostura crea la Gran Colombia y desde esa fecha hasta 1830, esos llanos orientales de Colombia y esos llanos occidentales de Venezuela eran un solo país. ¿Dónde nace? Parece mentira, pero hay que estudiar a profundidad la influencia del mundo árabe en los cantos del llano venezolano y en las prácticas culturales del llano venezolano. No olvidemos que venía España saliendo de lo que era la presencia árabe en la región cuando se dan los primeros acercamientos con América. Términos como arre o arreo o arrear son palabras de origen árabe y hay una influencia muy significativa. Pero ¿qué ocurre? Todo eso que nos trajeron los europeos, aquí no existía la vaca, no existía el caballo, no existía el burro, no existía el perro, no existía la gallina, no existía el gallo. Todo nos los traen desde Europa. Y los primeros sitios donde tuvo asentamiento, los primeros lugares donde se ordeñó una vaca, donde se pudo arriar un ganado, curiosamente fue en la isla de Margarita. Posteriormente, con el paso de los siglos, toda esa cantidad inmensa de ganado que encontramos en los llanos venezolanos es un ganado que huía de los sitios de cría y allí la relación humana, que es muy hermosa, entre los indígenas, los afrodescendientes, con estos animales va provocando toda la relación que hay en esos cantos. Indudablemente también lo que llamaban los españoles de orilla, los españoles pobres, que se vincularon a todo lo que fue nuestra descendencia africana y nuestra descendencia aborigen, indígena, contribuyó enormemente a que se pudiera fortalecer esta tradición. Es muy atractivo, por ejemplo, debemos saber ¿cómo hace un hombre que va a ordeñar a las 5 de la mañana? Primero, necesita el becerrito y le deja libre, la vaca tiene 4 tetas, le deja libre una teta al becerro para que pueda mamar, mientras el hombre trabaja cruzado con las restantes tetas del animal para extraer la leche. Esa es una tradición familiar, una tradición del campo, pero mientras lo está haciendo, va cantándole para que pueda haber una mayor producción de leche. Es la tradición, entonces hay
vacas, según explican los propios portadores, que pueden dar hasta 10 litros de leche. Con 10 litros de leche se puede hacer un queso de 2 kilos. Es una vida fascinante, pero que viene de la condición de humildad del pueblo venezolano. Eso que llamamos el poder popular es el que transmite esos conocimientos y esa sabiduría. Y se le da valor con esta declaración. Así el ordeñador no sepa cantar, tenga la voz como Pedro Yajure, no como Dair, porque Dair canta mejor que yo. No, probablemente si Pedro canta, pues será más. Independientemente de eso, la vaca da suficiente leche para durante el ordeño dentro de Sí, esa, sí, de indudablemente esa tradición. depende del sitio donde se haya criado, depende de la calidad del pasto. Si hay un pasto de calidad, hay mayor producción de leche. Una vaca que da suficiente cantidad de leche puede dar 10 litros, una que da poco puede dar 5 o 6 litros de leche. ¿Y usted ha ordeñado vacas? ¿Ah? Sí, sí. Ah, Como ¿en buen dónde? llanero, por supuesto. Ah, ¿Y usted? También, claro. No, eso. Mira, por cierto, nos tenemos que despedir con el profesor Benito, pero ¿hay alguna otra manifestación cultural que a lo mejor esté preparada para presentarla ante la UNESCO en este 2018? Para el 2018 estamos pensando en una tradición que empezó curiosamente en la isla de Margarita, donde están los palmeros asuntinos y los palmeros del Valle del Espíritu Santo. Esa manifestación nosotros la tenemos en Caracas a través de lo que conocemos como los palmeros de Chacao. Y desde el año pasado estamos trabajando tanto en la isla de Margarita como en Caracas para un futuro expediente de lo que se denomina la lista de buenas prácticas. Aspiramos en marzo del 2018 tener listo ese documento. Para presentarlo. Para presentarlo. Sin embargo, habría que esperar un resultado en el 2019. Hemos venido trabajando con otros documentos, por ejemplo, el culto a San Juan Bautista, que es un expediente que pretendemos elaborar conjuntamente con Cuba y con República Dominicana, y el culto a San Benito de Palermo, que se viene dando en la región de los Andes y el occidente del país. Buenas noticias, y seguramente va a estar el profesor Benito Iradi con nosotros nuevamente en este programa hablándonos de estas manifestaciones culturales. Y muy importante, si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Así es. Y va a despedir usted el programa y va a anunciar este tema a continuación, porque así nos despedimos este 28 de diciembre del año 2017. Gracias por acompañarnos. Un tema bien conocido. Popurrí navideño, intérprete Los Tucucitos. Nada más y nada menos. No son los hijos de Jessica Sosa, no, No, son no, los no, Tucucitos. no, no, Los no. Tucucitos.